Nuestro pan de cada día, alimento para el alma, Él es pan. Uno de los imperios más imponentes que ha pisado la faz de la tierra se acabó en una noche, porque su rey perdió el examen. ¿Cómo le quedó el ojo? Si el Señor viniera y nos dijeran, bueno, saquen una hojita, ya de una vez uno se pone nervioso, ¿no? Bueno, muchachos, que llegue el Señor y digan, saquen una hojita y preparen el lapicero porque hoy es el día del examen. Bueno, gloria a Dios, ustedes vinieron, ¿no? Otros perderían por W por no haber venido. Pero a la hora de empezar a llenar casillas, a responder preguntas, ¿cómo nos iría si el Señor hoy viniera y nos pidiera cuentas? El libro del profeta Daniel, en el capítulo 5, versículos 27 al 29, nos habla de un caballero que pensaba que nadie tenía el derecho de juzgarlo o calificarlo, porque era el hombre más importante del mundo en la época. Es decir, él era el que aprobaba o reprobaba. Pero un buen día vino Dios y le pidió cuentas. Le dijo, venga papito, siéntese en el pupitre, saque la hojita y empiece a responder. Daniel capítulo 5 versículos 27 al 29. ¿Dicen amén? Ok. Es unos términos que nadie entendía. Era el lenguaje de Dios que solo un intérprete, una persona llena de la presencia de Dios podía descifrar. 27, amén. Tekel, pesado, dígale que no estoy. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar, el rey, vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. O sea, la tercera persona más importante del mundo. Quiero que sepa, hermanos, que tal vez este versículo 29 es el menos determinado, ¿no? Porque pues casi que el 27 y el 28 tiene las preguntas, las respuestas y la calificación. Pero el versículo 29 nos muestra la prisa, el afán y la angustia de alguien que no quiere perder el año y que está diciendo, ay, le embarré, perdí el examen, perdí el semestre, me tiré el año, ahora ¿qué voy a hacer? Casi, como dirían en la jerga popular, patadas de ahogado. Pero más adelante vamos a estar analizándolo. Este es el año 539 antes de Cristo. Esto ocurrió en el año 539 antes de Cristo y demarca el final del reino o el imperio de Babilonia. Ese reino del que fue soberano un señor con uno de los nombres más atractivos de la Sagrada Escritura, Nabucodonosor. Yo bregué para aprenderme ese nombre. Belsasar, el heredero, un día pues se fue de parranda, se fue de pachanga y quiso reunir a las personas más cercanas. Y para la época pues una parranda no duraba una noche, no duraba unos par de días, era una cantidad de tiempo, hasta un mes podía durar una parranda. Pero este hombre, que era el más importante de la faz de la tierra, el emperador de Babilonia, pues hizo su parranda y para demostrar su poderío, para demostrar su autoridad, dijo, pues vamos a servirnos vinito en los vasos sagrados
del templo de Jehová, en los vasos sagrados del templo del Dios de los hebreos, para mostrar mi señorío, para mostrar mi autoridad. Ustedes trajeron los vasos sagrados, santos, con los que se celebraba y se adoraba al único Dios verdadero y omnipotente. Y empezó a tomar whisky, roncito, vodka. ¿Dijeron que chicha por ahí? Uno nunca sabe. De repente se coló la chicha de arracacho de maíz. La arracacha también es buena. No es que la haya tomado ni me haya emborrachado nunca con eso de ninguna manera, pero también es buena. Y el hombre comenzó a hacer su pachanga, a hacer su parranda, y empezó a tomar y empezó a hacer su jolgorio, y empezó a ver, era un bacanal impresionante, comida, etcétera. De hecho, había un banquete, y la palabra banquete no significa mucha comida, significa mucha bebida, mucho licor. ¿Año que le dije? 539 antes de Cristo. Esto no solamente está corroborado en la Biblia, sino que está corroborado en la historia de la humanidad. El año en que Babilonia dejó de ser imperio y los medos y los persas comenzaron a gobernar el mundo. Babilonia cayó en una noche. Bueno, ya iremos hablando un poco más acerca de la caída de Babilonia. De repente, en plena pachanga, en pleno trago, jugando, charlando, conversando, recochando una que otra orgía por allí, apareció de la nada una mano, la misma mano de Dios, la misma mano que un día escribieron los 10 mandamientos en unas tablas llamadas las tablas de la ley. Apareció de la nada, y esta mano empezó a escribir algo en la pared. El examen era escrito, la evaluación era escrita, pero este hombre no había estudiado, este hombre no había repasado, ni siquiera sabía que tenía que presentar un examen esa noche. Y como no sabía la respuesta, pues comenzó a sobornar. Bueno, a sobornar no, a pagarle a quien tuviera una respuesta. Entonces, ¿quién de aquí estudió más que yo para la previa? Hermanos, uno de mis primeros trabajos en mi hoja de vida, en mis antecedentes laborales, voy a abrirles el corazón. ¿Sabe cuál fue? Yo era traficante de tareas. Yo hacía mis tareas y hacía las tareas de mis compañeros, y con eso sobreviví en el colegio, hermano. No se imaginan. Eso es lo que me da para la papita, la empanadita, el pastelito, la Coca-Colita. Era traficante de tareas. Entonces Belsasar, al ver que se pusieron las preguntas, al ver que no podía comprender esa escritura en la pared, empezó a llamar a sus más cercanos colaboradores y les dijo: venga, el que sea capaz de decirme lo que dice ahí, le voy a dar grandes tesoros, le voy a poner un collar, le voy a poner vestidos nuevos y lo voy a proclamar como el hombre más importante después de mí. Oiga, mis hermanos, pues ¿cómo le parece que esos caballeros tampoco habían estudiado? Hermanos, qué cosa tan horrible cuando dicen examen grupal. ¿Uno qué hace? Busca al que más tenga cara de inteligente. A ver, si hubiera un examen grupal, aquí al lado de quién sería. Mira, a ver, observe, al lado de quién sería. Al lado de Diana, la profe Diana. ¿Al lado de quién sería? Entonces, por ejemplo, uno mira por ejemplo a Sandra, uno mira por ejemplo a Uriel, uno mira por ejemplo al hermano Ricardo allá, por allá, el hombre aislado. Uno dice: estos pelados saben. Entonces uno se acerca a ellos y llegó la hora del examen y le dice: yo tampoco estudié. ¿Le ha pasado? Entonces en el seminario nos decían: hoy el examen va a ser en grupos de a 2. Y uno, qué bueno, yo no buscaba, y decían: el Espíritu Santo y usted. Imagínense, hermanos, Belsasar
Buscó quién pudiera tener la respuesta para responder esa pregunta tan difícil. Y no había. Nadie sabía lo que decía allí. Nadie conocía las preguntas. Nadie conocía las respuestas. Nadie sabía lo que estaba ocurriendo. Y por allá alguien se acordó de Daniel. Por allá alguien dijo: venga, hay un pelado que es como buen estudiante, como que el hombre es bien. Y hermanos, y aunque todo esto parece una ilustración un poco graciosa, eso fue lo que pasó. Porque si usted mira la historia de Daniel, Daniel fue preparado de manera intelectual para servir en el trono. Al hombre le tocó aprender las ciencias, las artes, la lengua, la cultura de los caldeos. Hermano, fue un entrenamiento intenso, académico, intelectual. El pelado era un pelado estudiado. De hecho, cuando a Daniel en su época, por allá en los primeros capítulos de su libro, le hicieron la evaluación, dice la Biblia que fue hallado 10 veces mejor que los demás. 10 veces más. O sea, el hombre era pepa. Ustedes por ahí se acordaron. Yo me acuerdo que Daniel ocupó el primer lugar. Yo me acuerdo que Daniel era un buen estudiante. Yo me acuerdo que Daniel tenía pruebas importantes y el Dios de él lo respaldaba. Entonces, ¿qué hizo Belsasar? Tráiganlo. Y vino Daniel, así con sus gafitas, así con sus lapiceritos en la camisa, así con el peinadito de nerd, y dijo: yo tengo la respuesta. Evidentemente yo sé lo que dice ahí. Evidentemente yo sé perfectamente lo que está escrito en esa hoja de evaluación. ¿Listo, papá? Entonces, hágale, interprétanos y díganos qué es lo que dice allí. Claro que sí. Tekel significa pesado, asido en balanza y fuiste hallado falto. O sea, mi hijito, que le manda a decir Dios que hoy vino a evaluarlo y usted perdió la evaluación. Bueno, y entonces, ¿y cuál es la consecuencia de perder la evaluación? ¿Cuál es la consecuencia cuando un pelado pierde la evaluación? Pierde la asignatura, pierde el semestre o hasta pierde el año. Entonces, Pérez significa: tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Este hombre dijo: nuestras murallas son impenetrables, nuestras defensas son las mejores del mundo. Esta es la mejor fortaleza del planeta. Nadie se atreverá a invadirnos. Y esa misma noche fueron invadidos por los medos y los persas. Cuenta la historia que la estrategia fue represar el río Éufrates, que pasaba por en medio de Babilonia. El río se secó y por ahí entraron los medos persas. No lo dice la Biblia solamente, lo dice la historia. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Antes de explicarles lo que significa el versículo 29, cosas importantes que hay que considerar. Número 1, el juicio de Dios es justo y puntual. El juicio de Dios es ¿qué? Justo y puntual. No podemos decir: Señor, yo no me merezco eso. No podemos decir: Señor, es injusto lo que me está ocurriendo o lo que me estás haciendo. Es justo. ¿Habría tenido advertencias este hombre? Quizás. Pero un día llegó el juicio del Señor. Y no solamente vino sobre él, también vino sobre su pueblo, sobre su reino. Desafió al Señor.
Y la soberanía de Dios se manifestó, no solamente sobre él, sino también sobre su nación. Y podemos ver a Dios en control de la historia. Podemos ver que nadie se va a escapar del juicio de Dios, ni los más grandes gobernantes. Nosotros podemos ver muchos tipos como Belsasar hoy en el mundo, gobernando, abusando del poder. No se preocupe, un día van a estar frente al Señor presentando el examen. Que mataron, que persiguieron, que son crueles, dictadores, abusadores, corruptos. Tú tranquilo, un día ellos se van a sentar frente al trono de Dios. ¿A qué? A presentar su examen.